Hola amigos y hermanos de Más que Vencedores, de acá Alexander Salas en Wellplease, Nueva York. Los saludo una vez más, llevando como siempre estas pequeñas reflexiones, esperando sean de provecho para tu vida. Y quiero hacer ese pequeño devocional esta mañana desde la carta a los Hebreos, el capítulo 4, el capítulo 5, el versículo del 7 hasta el 10 dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oración y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Meditando yo en estos versículos, que son 3, del capítulo 5, la carta a los Hebreos, del 7 al 10, veía yo cómo Jesús, como dice estos versículos, oró con súplicas y con un fuerte clamor al Señor, siendo el Hijo. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús tiene un silencio de los 12 a los 18 años, donde no se sabe nada de él, porque a los 12 años se manifiesta él queriendo enseñarle a la doctrina a los fariseos, a la gente adulta, ya que según la tradición judía, solamente a los 30 años puedes empezar a ejercer un ministerio. El Señor pone a Cristo Jesús en un silencio de 18 años, donde dice la palabra que mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Obviamente esto incluye los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Y es impactante cuando podemos ver que el mismo Cristo de la gloria, en su humana condición, tuvo que ser enseñado a obedecer. Y es lo que tú y yo hoy en día vivimos en el Evangelio, porque la palabra clave en estos versículos es la palabra obedecer. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el versículo 9 dice: y consumada su perfección, es decir, en el tiempo en que el Señor fue metido en cintura, como se dice, para que obedeciera conforme al Señor quería que se hiciera, el propósito de Él, ¿sí? En ese tiempo obedece y dice, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No basta solamente en creer en Jesús, creerlo y confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón, sino obedecerlo. Es claro cuando dice que es autor y salvación eterna para los que le obedecen. Por eso muchos en la iglesia, después de que hacen su confesión de pecados y creer en Jesús y no obedecen, dan un paso al costado. Jesús siempre oró para no salirse del propósito por el cual el Señor lo había llamado. En su humana condición tuvo debilidades. Por eso dice la palabra que Él, habiendo sido tentado en todo, Él es quien tiene la autoridad de decirte a ti que puedes superar la tentación. Y que la obediencia es la que te lleva a eso, llevando cautivo a la cruz de Cristo todo mal pensamiento, todo aquello que te puede llevar en la carne a inclinarte hacia la desobediencia. La palabra clave en estos versículos del capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 10, es la obediencia. Jesús, dice la palabra, aprendió a obedecer, dice la palabra, mediante el sufrimiento. Tuvo que ser educado en obediencia. Tú y yo estamos en lo mismo y es algo preponderante en nuestras vidas, importantísimo para nuestra salvación, que le obedezcamos a lo que Él dice. No es solamente recibirlo y escuchar y no aplicar. Es la obediencia la que nos lleva a ser esos hijos verdaderamente del Señor. Yo te invito esta mañana a que reflexiones en estos versículos, capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos del 7 al 10. Y la palabra obediencia no es solamente recibir a Cristo y escuchar su palabra, sino obedecerla. Desde acá, de Wellplease, Nueva York, Alexander Salas, en tu canal Más que Vencedores, te invito a que te suscribas, la manito arriba y comparte, para que sean más los que entiendan el Evangelio y alcancemos más gente para Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo y si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video. Bye.